maratónico concurso y estamos ahora con Daniel Cáceres, repitiendo para los que han llegado tarde todo. Básicamente estamos dando más de 15 minutos para la presentación de candidatos, luego tenemos un espacio de preguntas de tu lado, ya terminé el punto, ya recogemos a la entrevista y nada, Daniel, listo, vamos a la palabra. Bien, muy buenos días a todos ustedes, profesores, colegas, amigos. Esta mañana lo que voy a presentar es una clase, modelo, de cómo sería, digamos, el dictado de este tema que han propuesto, que es el enfoques teóricos y metodológicos de la arqueología postprocesual, las nuevas propuestas de etnoarqueología. La verdad, cuando estuve investigando en estos días este tema, quizás el postprocesalismo es una corriente muy interesante para poder explicar todo lo que sucede actualmente, sobre todo en términos políticos, ¿no? La arqueología, particularmente, yo creo que no está ausente de eso, y si repasamos la historia de la arqueología, la evolución, la parte política, el contexto económico y el contexto social de los países, ha generado justamente, ha demarcado su dirección. La metodología de la clase es la siguiente, ¿no? Tendríamos que lograr la parte conceptual, la parte procedimental, la parte actitudinal. Se hará recojo de conocimientos previos, se presentará la problemática, que es entender las nuevas propuestas a partir, en contraste con sus antecedentes. 3, el desarrollo de la clase misma. 4, es algo que cuando he tenido la oportunidad de dictar clases, siempre coloco al final, que son los casos, ¿no?, para su aplicación. Y al final, bueno, relativamente se da una evaluación, ¿no?, de la exposición. Para hablar de postprocesalismo tenemos que ver rápidamente los antecedentes, de dónde está viniendo, ¿no? Principalmente tenemos a la nueva arqueología o arqueología procesual. La arqueología procesual va a responder básicamente a estas problemáticas, ¿no? El tema del muestreo, el tema de la inferencia, el tema del esquema de investigación, los procesos, interesar en los procesos del cambio en una cultura determinada, determinar bases generalizadoras, e hipotético deductivo, ¿no? Lograr leyes. Eso es lo que establecía la nueva arqueología. Hay una despreocupación por la conducta individual, básicamente es tratar el tema de manera general. La palabra que puedo utilizar son los centros geoacadémicos, ¿no? En este caso, para esta corriente sería los Estados Unidos, ¿no?, como centro geoacadémico. Tiene como base a la teoría de sistemas, y hay un rechazo de la utilización de las convicciones políticas del investigador. Netamente vamos al dato, vamos a la parte cuantitativa. La arqueología postprocesual surge como respuesta a esta nueva arqueología procesual. Justamente, a diferencia de su antecesora, busca una explicación significativa. En palabras sencillas, los arqueólogos no solamente debemos ver el objeto, sino qué cosa hay detrás del objeto. Yo cuando veo un muro inca, no solamente veo el muro de piedra o de adobe, sino veo qué conocimiento hubo detrás de ese muro. Arquitectos, ingenieros, astrónomos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un gran aporte de la arqueología procesual. Va a poner en debate estas dicotomías, 3 principalmente, y una cuarta que está en discusión. Es el individuo versus la norma, ¿no? No busca la generalización, sino cómo actúan, saber cómo actúan los individuos en una sociedad. No existen no existen grupos más informados o menos informados, sino simplemente existe una pluralidad de significados, ¿no? Es un reto, justamente esta parte de acá es un reto para el arqueólogo, ¿no? Tratar de identificar detrás del objeto esa variabilidad que existe, ¿no?, esa pluralidad. La cultura material tiene distintos significados para distintos grupos en diferentes momentos del pasado. Acá se actúa que, por ejemplo, un determinado objeto puede significar algo en el año 5 y en el año 100 puede significar otra cosa. Pero dentro de un mismo tiempo puede haber grupos que tengan distintos significados de este objeto, ¿no? Entonces aquí la producción material es el reflejo de un proceso que, una palabra que es muy interesante y que actualmente se utiliza mucho para explicar el tema del desarrollo, ¿no? Grupos de interés. Es la primera vez que estoy viendo en la parte arqueológica que se utiliza este concepto, ¿no? Se utiliza mucho en antropología, en política, en sociología. Los grupos de interés
tratan de instituir significados autoritarios o establecidos frente a la capacidad inherente que tiene todo individuo la libertad, ¿no? La materialidad es una forma de control o poder y orden, en este caso. La segunda dicotomía tiene que ver justamente con el cuestionamiento de la estructura versus el proceso, ¿no? La nueva arqueología tenía analizar los procesos históricos y los procesos adaptativos. El postprocesalismo nos indica que estos procesos tienen estructuras y códigos de presencia y ausencia, y ello porque incorpora justamente al marxismo, la parte de estructura social, y el estructuralismo, que tiene que ver con los significados. Estos términos, a pesar de sus diferencias, implican, a pesar de tener estas diferencias, digamos, ya conocemos los arqueólogos que tenemos estos temas, hay algo que los une, que es el esquema o principio organizativo, ¿no? Sí, vemos estas corrientes. Aquí, por tanto, hay un nuevo nivel de realidad arqueológica. Ese es nuevamente el reto, ¿no? Cómo generar hipótesis en base a este nivel, ¿no?, de realidad estructural. La tercera dicotomía es ideal versus la parte material. Existe la posibilidad de reconstruir los significados subjetivos, es lo que nos plantea la arqueología postprocesual. La arqueología postprocesual, APP, se interesa por el contenido del significado. Vuelvo a repetir, ¿qué cosa está detrás de la materialidad? No es el objeto por el objeto, sino qué cosa hubo detrás. Básicamente es la persona o los grupos de interés. El dato arqueológico es real, pero no es objetivo, y esto es una crítica fuerte a la nueva arqueología. Dado que las teorías permanecen abiertas a nuevas preguntas y nuevas perspectivas, definitivamente lo que se planteó Tello en los años 40, en los años 30, ha venido evolucionando con el paso del tiempo. Pero el dato que él recogió, que es lo que nosotros los arqueólogos debemos, en este caso los peruanos, debemos de valorar, es eso, la forma como recogió el dato. De ahí podemos ir evolucionando en el tema de las interpretaciones, ¿no? Y eso, a eso más o menos se refiere. El cuarto punto es el sujeto-objeto, y es con lo que empezaba yo la exposición de esta clase. La arqueología procesal no se caracteriza por analizar los contextos sociales de los arqueólogos, ¿correcto? Se hacía una contratación independiente de las teorías a partir de datos arqueológicos etnográficos. Quiere decir, en pocas palabras, la carga del investigador. Todo investigador vive su tiempo, su espacio y su momento histórico, ¿no? Definitivamente los investigadores de los años 60 no serán los mismos que los que estamos desarrollando arqueología, y los que desarrollamos arqueología actualmente no vamos a ser los mismos o las mismas ideas de las cuales ustedes, por ejemplo, puedan desarrollar cuando egresen, ¿no? A eso se refiere. Eso, por ejemplo, la nueva arqueología no lo tomaba en cuenta. Pero reconstruimos el pasado en relación a las estrategias de poder contemporáneo, o sea, esa carga nuevamente, esa carga política, social, económica, ¿no? El interés de APP, o de la arqueología postprocesal, por la mente, la estructura y el significado, lleva un interés mayor en la presencia del presente en el pasado. Confrontación entre perspectivas establecidas y alternativas. Y aquí aparece, y Joder lo explica muy bien, el tema de las arqueologías indígenas, las arqueologías feministas y las arqueologías de los grupos marginales, ¿no? Quizás podamos rápidamente decir que en el Perú podamos estar acá, y en estas nuevas generaciones de arqueólogos que venimos proponiendo que en este caso la arqueología en el Perú debe ser vista como una ciencia que ayuda al desarrollo de las comunidades, ¿no? Y no solamente esté en el plano académico, sino como el dato arqueológico sirve para que las comunidades puedan tener un desarrollo sostenible e integral. Ese es el marco en donde ingresa la etnoarqueología en tiempos postprocesuales, ¿no? ¿Qué entendemos? Acá hay 4 definiciones, no las voy a leer todas, pero quiero puntualizar en 2. Esta de acá es una definición que encontré de Alfredo González, español, en donde él me parece que hace una mea culpa en todo su relato, habla de la etnoarqueología, pero es como una mea culpa de la línea occidental, ¿no? Dice, su definición es que la arqueología es el estudio de las sociedades generalmente preindustriales con el objetivo de producir una arqueología más crítica y menos sesgada culturalmente, de generar ideas que favorezcan al debate arqueológico y contribuir al conocimiento de las sociedades con las que se trabaja, teniendo en cuenta sus ideas, tradiciones y puntos de vista, ¿no? Él hace una crítica muy fuerte a cómo los arqueólogos o etnoarqueólogos llegan a las comunidades o llegaban a las comunidades, se basaban en el dato y salían y se olvidaban un poco de la contextualización de estos pueblos, ¿no? Yo creo que por ahí es válida la definición. Y esta de Gustavo Politis, que está más cerca, ¿no? Está más cerca a nuestra realidad, a la realidad latinoamericana, es la obtención de datos de sociedades vivas
pero desde una perspectiva arqueológica, prestando especial atención a los derivados materiales de las conductas humanas. Para ir haciendo un versus, conviven actualmente dos tendencias en la etnoarqueología. Lo que descubrí es que no existe no aplastó, digamos, temporalmente uno a otro, sino que están coexistiendo. La arqueología, en lo que es la etnoarqueología procesual, está marcada por el neopositivismo, ¿no? Existen objetos de búsqueda de leyes universales, transculturales, hasta ahora. La etnoarqueología es fundamental para llenar vacíos arqueológicos e impulsar transculturalidad. La teoría de alcance medio, ¿no?, propuesta por Binford, desarrollada por Binford, justamente propone documentar recurrencias en contextos controlables de la actualidad que permitan su extrapolación al registro arqueológico. O sea, lo que encuentro acá lo convierto en ley y esto me puede permitir, pues, interpretar en otros contextos, en otros espacios, ¿no? Existe un externalismo que se refiere a la investigación desde afuera de la comunidad estudiada, completándose en contextos concretos efectos de lograr la generalización. En el lado de la arqueología postprocesual, de la etnoarqueología postprocesual, lo que tenemos es va a ser muy importante el análisis del contexto, ¿no? En lo que llama la arqueología contextual. Quienes hemos hecho labor de campo hemos excavado área, ¿no?, por muchos años. O sea, nos ayuda mucho este concepto. Cuando egresé de la universidad, entré a trabajar a Caral, he trabajado durante 10 años ahí. Excavé la pirámide, la Huaca de los ídolos, sacrificios, en Áspero, y unos 5 años la pirámide de la Cantera. Y justo estábamos con estos temas de discusión, ¿no?, de la arqueología contextual, y de verdad que nos ayudó mucho en el proceso de interpretación, sobre todo cuando excavas área, ¿no? Se estudian los aspectos superestructurales, ideológicos y simbólicos de una sociedad. La cultura material es algo significante, constituido. En un punto se reduce, dicen, ¿no?, algunos especialistas, que hay que reducir la confianza en la teoría del alcance medio, pero Hodder es más tajante, ¿no? Hodder dice que esta no existe, simplemente. Y ahí van las críticas van, críticas vienen entre ambos. Bueno, dentro de las escuelas etnoarqueológicas, como ya le dije, está el centro académico de Gran Bretaña. Para este tipo de arqueología pasa de Estados Unidos a Gran Bretaña, ¿no? Por eso habla de este concepto de centro geoacadémico. Pero también existe la escuela francesa, que es muy influyente, la escuela alemana, que tiene ciertos trabajos ya importantes, y las iniciativas latinoamericanas. Pero acá hay algo muy importante que analizar. Es el tema de que Gran Bretaña y Francia han sido países imperialistas, ¿no?, y por tanto tienen colonias. Y esto, pues, les ha permitido sumar a lo largo del tiempo datos de sus colonias. La escuela francesa tiene dos líneas, que es la etnología arqueológica y la antropológica, ¿no? Se preocupa por documentación, se aproxima a la nueva arqueología, mantiene la posición positivista y nomotécnica, que tiene que ver con el desarrollo de leyes, usar modelos matemáticos, binarios y cibernéticos. En la parte antropológica, en la tendencia antropológica, hay una escuela de técnica y cultura, o antropología de las técnicas, ¿no?, que es justamente este tema de reproducir la fabricación de los artefactos para poder, con este estudio, con este registro, ir al campo, ir al registro arqueológico, a la data arqueológica, y poder identificar ciertos comportamientos, ¿no?, diferencias. Luego venimos ya más a nuestra realidad, que es la arqueología latinoamericana. Gustavo Politis, que es el que más está trabajando estos temas, hay 3 cuestionamientos justamente en Latinoamérica. No hay un convencimiento de la utilidad de la analogía etnográfica. Algunos de sus colegas dicen que la analogía etnográfica no es útil. El segundo cuestionamiento es que las sociedades indígenas actuales, fuente justamente de esta analogía, han tenido contacto con culturas occidentales y por tanto ya están contaminadas. El principio de la etnoarqueología es la argumentación analógica, ¿no? Es lo que nos dice Politis para poder enfrentar estas críticas. Él dice que debe haber similitud y no igualdad, ¿no? La propuesta dice que deben ser iguales para poder tener interpretaciones correctas. Cuanto mayor es la semejanza entre ambos, la argumentación analógica tiene más potencia, es lo que nos dice Politis, ¿no? La tercera crítica: existe un cuestionamiento ético al considerar que este tipo de estudios intruyen y perturban justamente estas comunidades.
¿no? Pero Politis lo que dice es que hay una cuestión ética que sí se debe, que el etnoarqueólogo debe de recuperar o tomar de los etnógrafos, ¿no? Para que hacen este tipo de trabajos. Entonces en Latinoamérica existen tres tendencias, ¿no? Los trabajos enfatizan, la primera es que esta primera tendencia es que los trabajos enfatizan aspectos tecnofuncionales de la cultura material. En este caso utiliza variables que son factibles de controlar, por ejemplo, temas como la producción de cerámica, relación entre presa, caza, tecnología, arco y flecha, acumulación diferencial de basura en los pisos de algunas viviendas. La otra tendencia, además de tener esto, ¿no?, como centro, como base de investigación, además busca los significados sociales, ideacionales de los objetos, ¿no? Otra vez, ¿qué hay detrás del objeto? Estas variables ya son más difíciles de controlar, ¿no? Temas como la alfarería, cestería como vínculo de expresión social, ustedes vean cómo va cambiando, ¿no? La misma redacción nos va diciendo que estamos hablando ya estamos aproximándonos a temas de superestructura. La modificación del paisaje para la creación de espacios simbólicos, en los Andes lo vemos, lo que hacemos, lo que hemos caminado, lo que hacemos trabajo de campo, vemos cómo el hombre modifica el espacio, ¿no?, para crear justamente esos espacios simbólicos. Explotación de la fauna y su consecuente formación de depósitos óseos en función de los tabús alimenticios. Incluso este tema va más allá que simplemente la distribución diferencial de la acumulación de basura en una vivienda. Y la otra tendencia, liderada por las escuelas brasileras, es que busca obtener información etnoarqueológica para reconstruir estos procesos de desarrollo de las comunidades nativas, ¿correcto? Entender procesos de continuidad y cambio en contextos sociales específicos. Bueno, hasta ahí es el desarrollo de la clase, ¿no?, con estos temas, y al alumno se le tendría que dejar un caso, ¿no? Y es un poco estos casos que dejo generalmente son a partir de la experiencia que he tenido estos años en arqueología. Cuando trabajé, por ejemplo, en Áspero, se hallaban muchos cordeles con espinas, ¿no?, con espinas, que eran los anzuelos, y a la vez amarrados a plumas, ¿no?, a plumas, y decíamos, bueno, ¿esto para qué? Bueno, recogíamos, hacíamos el registro, y resulta que un día me atreví a hacer el trabajo de ir a la peña justamente de la Punta Áspero para ver cómo era el trabajo de los pescadores, ¿no?, artesanales, y me encontré que muchos de estos pescadores utilizaban justamente el cordel, hoy de nylon, antes de algodón, ¿no?, y tenían una pluma blanca o de colores amarrada justamente al cordel. Y la explicación era de que la pluma funciona como un señuelo, ¿no?, para poder coger determinadas especies. En este caso lo que buscaban ellos era coquinodo, ¿no?, y esto va a depender también del tamaño del anzuelo y todo eso. La otra también preocupación cada vez que iniciamos las excavaciones, claro, ya había registros anteriores, pero la excavación en área era, pues, le daba mucho material. Y lo que tenían estos cantos rodados, ¿no?, trabajaban con una canaleta central. Y conversando con pescadores, muchos de ellos migrantes de Chimbote, decían que sus abuelos utilizaban, porque antes no había, pues, el corcho, no había la pesa de plomo, y lo que utilizaban hace 60 o 80 años atrás sus abuelos era justamente este tipo de piedras. Cuando ellos excavaban y veían, ¿no?, eso se utilizaba hace 80 años atrás. Entonces ahí nosotros, de alguna manera, ojalá que algún día se pueda publicar, íbamos contrastando, ¿no? Y la idea justamente de entonces, a partir de este caso, la idea es que el alumno pueda identificar un caso de aplicación de etnoarqueología en estudios realizados en Latinoamérica, que es nuestra realidad, es la parte más cercana, y exponerlo, determinando si esta línea es procesual o es postprocesual. Entonces, de esta manera, como ustedes verán, lo que yo hago en esta clase de modelo es completar ese círculo en base a estos temas que particularmente son muy interesantes, y sobre todo que al final uno puede hacer reflexionar sobre cómo es que la arqueología, sobre todo abordada desde la perspectiva postprocesual, ¿no?, se puede entender que sí puede ser un actor, una disciplina muy importante para el cambio social, ¿no?, dejar de ser una disciplina que esté solamente en la academia y pasar a ser el dato cómo puede ser empleado para el cambio social, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias.
pasamos ahora a la pregunta del jurado. Profesor, quería preguntarle sobre una de las características de esta aproximación postprocesual que usted escribía al comienzo de la presentación y decía que una de las condiciones o características era el rechazo de la perspectiva política del investigador. ¿Capté? Sí. Entonces yo estaba pensando, más que rechazar la perspectiva política de uno investigador es tenerla muy en claro, ¿no? Saber cuáles son mis inclinaciones, paradigmas que organizan mis perspectivas, etc. Entonces, le quería preguntar a un nivel personal, ¿cómo hace usted, no sé si usted es cultor de esta aproximación o corriente, o cómo vería usted que uno debe despojarse de sus perspectivas políticas, o cómo lidiar con ellas? La arqueología procesual es la que nos plantea eso, ¿no? Vamos al dato y no analizaba nada en lo que es la carga social, política que pueda tener, o el contexto social, económico, político que pueda vivir el investigador, ¿no? En cambio, la arqueología postprocesual justamente plantea esa crítica. Dice, no, también hay que analizar esa carga que tiene el investigador. Ahora, que usted, profesor, me pregunte que podemos llegar a la neutralidad, particularmente digo que no. No, porque todos respondemos a un tiempo, a un espacio, a un momento, ¿no? Y sobre eso vamos desarrollando. Por eso le puse el ejemplo de Julio Cetello, ¿no? Cetello es un claro ejemplo de esto, de cómo se piensa. Él planteó ciertas cuestiones, pero esto ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y lo que él planteó, hasta cierto punto podría estar cargado de esos momentos económicos, políticos, sociales que vivía el país desde el entonces. Y como le vuelvo a repetir, para mí es muy difícil hacer de lado, ¿no?, de esa carga, porque es cultural. Tú creces, te desarrollas, llegas a ser profesional y tienes toda esa carga. El reto para los arqueólogos es tratar de alejarnos de eso, ¿no? Y para eso, bueno, se necesita conocer muchas realidades seguramente, a profundizar más en estudios de este tipo, sobre todo si tenemos arqueólogos que puedan hacer incluso esta línea política, ¿no? Ahí también hay una carga muy fuerte. Yo creo que los arqueólogos no podrían estar exceptos de hacer política. Justamente aquí en el Perú lo que falta es eso. Justamente faltan arqueólogos que hagan política, porque si el único que hizo política, como conversaba hace unos días, fin de semana, con un profesor de acá de San Marcos, y me hizo recordar, fue Tello. Tello fue el único que llegó a ser diputado. Y de ahí no tenemos. Y los logros que tuvo en la arqueología en esos años fueron tremendos, ¿no? O sea, revisen la bibliografía y todo lo que logró Tello estando en el Congreso. Entonces, y es un ejemplo también de lo académico y lo político, ¿no? Ahí seguramente, si podemos coger el tiempo de entrevistar a Tello, cómo hacía para poder, de repente, usted le hace esa pregunta a Tello en aquel entonces, que te puede tener una mejor respuesta que yo. Bien, Daniel, trato otra vez de ponerme como si fuera un estudiante, porque creo que alguna pregunta le he hecho una vez. Si yo, para explicar cualquier problemática que vea, apelo a analogías etnográficas, ¿estoy haciendo una arqueología? Hay una cosa que es fundamental y que dice Polipis, que es hacer arqueología es estar en el campo, ¿no? Aparte de la aplicación de las técnicas arqueológicas, es estar en el campo. Y una de las cosas que tiene la arqueología postprocesual es que exige que el etnoarqueólogo tenga una convivencia incluso con el sujeto, en este caso, que está siendo estudiado, ¿no? Entonces, algunos dicen que los antropólogos, por ejemplo, dicen, no, eso es hacer ya antropología, ¿no? Y ya no es hacer arqueología. Y va por ahí el tema del cuestionamiento ¿no? ¿Qué tanto la arqueología postprocesual puede responder o separarse de lo que es el trabajo también propio de un antropólogo? Entonces, pero si rescatamos el tema de los métodos arqueológicos más el tema de esta convivencia que pide el postprocesualismo del investigador con su objeto de estudio, yo creo que por ahí es donde notamos la diferencia. Una pregunta más, sobre todo con la tercera perspectiva que presentaste, esta brasileña, ¿no? Donde la arqueología
pidiéndote una toma de posición, tú ves aplicable que la perspectiva etnoarqueológica ayude a reconstrucción de procesos, teniendo en cuenta que el proceso implica cambio de economía. Yo creo que lo de Brasil, por ejemplo, responde más a unas políticas de Estado, ¿no? Para justamente empezar a poder, ¿cómo se puede decir? Generar identidades, ¿no? Identificar estas sociedades y que están utilizando la etnoarqueología justamente para desarrollar este discurso. ¿Qué tan difícil es sabiendo que tenemos estas diacronías, estas sincronías? Yo pienso que es un ejercicio muy interesante. O sea, en realidad como trabajo académico puede ser interesante, ¿no? Y si ya tiene varios años en Brasil, supongo que está dando pues, ciertos resultados, pero creo yo que está respondiendo más a cuestiones políticas que a intereses académicos, lentamente, ¿no? Y es un poco político también lo de Lisa, ¿no? En sus trabajos. Tenemos espacio para las preguntas. Gracias. A diferencia del profesor, creo que más bien te has acercado al postprocesualismo, o sea, noto ahí una cierta identificación. Y has presentado tú un tema de centros geoacadémicos bastante importante, pero creo que, y ahí es donde quiero hacer la pregunta sobre su aplicación, porque muchas de las reflexiones planteadas como respuestas del procesualismo, ¿no? Hacia una visión crítica sobre la arqueología procesual, has mencionado, por ejemplo, mirar más allá del objeto, ¿no es cierto? O tener en cuenta que existen grupos de interés en una sociedad y que el pensamiento no es exactamente único, o en todo caso que muchos elementos son policéntricos. Todas esas propuestas, supuestamente de la arqueología procesual, son propuestas que vienen desde antes. Es decir, esa frase que tú utilizaste es una frase de Tello. Tello ya estaba preocupado desde antes de que la arqueología postprocesual se fundara en temas como eso. La arqueología marxista planteada por Gordon Chai también tiene propuestas parecidas y acá en Perú tenemos otros casos también. Entonces, yo lo que quería saber es, haciendo una crítica a esta arqueología postprocesual que no es la panacea y que además formándose en un centro geoacadémico en el norte, está de alguna manera dejando atrás toda una historia de la investigación y desarrollo de la arqueología en el Perú, ¿no? ¿Cómo es que aplicarías eso? Porque tú dices que la arqueología postprocesual puede explicar. ¿Cómo desde la polisemia se puede explicar? A ver, acá lo que tenemos es primero estos actores a lo largo de la historia de la arqueología que han predominado, generalmente clase media, clase alta, o estos países, ¿no? Que económicamente son poderosos. Lo que de alguna u otra manera nos permite el postprocesualismo es justamente tener una voz dentro de estos discursos ya marcados históricamente, ¿no? Y que se van entre América y Europa y seguramente regresar a América. Pero ¿qué sucede con a los que quizás en algún momento ellos nos estudian, ¿no? Porque cuando fue a Estados Unidos venían al Perú y desarrollaban sus investigaciones. Si es Europa, realmente muchos vienen al Perú y desarrollan sus investigaciones. Lo que yo creo es que la arqueología postprocesual da esa oportunidad para hacer escuchar esas otras voces y da la oportunidad también para que nosotros mismos podamos empezar a desarrollar e ir despejándonos, ¿no? Tratar de separarnos un poco de estas corrientes que nos permitan siempre estar pidiendo prestados, ¿no? Mecanismos teóricos, estructuras teóricas para explicarnos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que el procesualismo, nuevamente digo, da esa oportunidad para hacerlo. Si tengo que asumir una posición postprocesual, sí, diría que sí, hasta cierto punto. Porque creo justamente en estas dinámicas, en estas voces, ¿no? En que la arqueología peruana vive un momento en donde puede tener esa oportunidad de volverse un centro geoacadémico en el futuro.